uno un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por hacer realidad el bicentenario. Estamos felices de adorar al Señor. No siempre podemos adorar al Señor, pero cuando Él nos da la oportunidad de hacerlo, pues nosotros lo agradecemos. Estamos felices de verle. Gracias a Dios, ya tengo un nuevo trabajo, así que le doy gracias a Dios por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 6. Este es el estudio número 103 y le damos gracias al Señor porque sabemos que la gloria y la honra es del Señor. 1 Corintios 9, del 3 al 6. No tenemos derecho. No tenemos derecho. Y dice así la palabra del Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Vamos a orar. Bendito Señor, le doy las gracias por este día que me regala, por sus bendiciones, Señor. Estoy feliz de volver a ver a mis hermanos, Señor. Tenía desde el miércoles, no les veía. Gracias porque les ha dado salud, Señor. Sé que los ha bendecido. Y queremos, Señor, que esta noche usted renueve nuestras fuerzas, nos hable, que nos gocemos, que nos enseñe, que nos edifique, que nos exhorte, que nos consuele, que nos ministre, que nos ilumine, Señor. Realmente necesitamos de usted, Padre. Gracias por cada hermano y por cada hermana que está presente en esta noche, Señor. Mi petición es que sea de bendición el haber venido esta noche a este lugar, Señor. Gracias por su amor y por su perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto. Vamos a comenzar por ahí. No he puesto aquí, pero en su bosquejo existe el contexto. Número 1, exousia. Los corintios insisten mucho en sus derechos. Hemos leído en el capítulo 8 que ellos tienen derecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Ellos tienen autoridad espiritual, según ellos, para hacer, si para ellos no está malo, bueno, ellos tienen el derecho de hacerlo. Pero el apóstol Pablo dice que en lugar de ejercer mi libertad, yo debo limitar mi libertad. Y vea, hermano, Pablo era un líder espiritual. Y lo común es que el líder le pida a los seguidores que los seguidores imiten al líder. Que los seguidores coarten su libertad para seguir al líder. En este caso es el líder el que se está limitando y no los seguidores. La otra palabra es sello. ¿Se acuerdan que Jesús predicaba como que tiene exousia, autoridad? Y les expliqué las raíces griegas de la palabra exousia. Bueno, la segunda palabra que les acaba de decir el apóstol Pablo es que ellos son su sello en el Señor. Vosotros, el sello de mi apostolado, sois vosotros. Se estaba cuestionando que Pablo era un apóstol y Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes son el sello de que yo soy un apóstol genuino. El sello significa autenticidad. Un testamento se sellaba con 7 sellos. Y si no estaban intactos, bueno, ese testamento no era legal, porque el sello implica genuinidad. Los delitos reales, las leyes, se sellaban. Cuando se enviaba un cargamento, se sellaba. Hermanos, la iglesia de Corinto era el sello de Pablo. Estableció por lo menos 8 iglesias, pastor. Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Y la tercera palabra para nuestro contexto de esta noche es sostén económico. Y de eso vamos a hablar esta noche, sobre el sostén económico. ¿Por qué no trabaja un pastor? Nos hacemos esa pregunta. ¡Que trabajen! Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a eso?
¿Debería de trabajar un pastor? Veamos qué dice el apóstol Pablo. Antes de entrar en materia, hermano, quiero decirles que en nuestros días eso es cuestionado. Si un pastor no trabaja, vienen ciertas preguntas, dudas, cuestionamos a los pastores, los criticamos, pero en tiempos del apóstol Pablo no era así. Era algo meritorio sostener a un rabino. Si alguien quería, fíjense bien, si alguien quería un buen lugar en el cielo, una buena forma era sosteniendo a un rabino. La forma de pensar en tiempos del apóstol Pablo no era como la de ahora. En ese tiempo era algo honorable sostener a un rabino. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no quiero nada. Y eso, como les dije hace 2 miércoles, eso empezaron a cuestionar los corintios. ¿Ves? No quiere que se le ayude económicamente porque él no está seguro de que es apóstol. Probablemente no es apóstol. Él no es un verdadero apóstol. ¿Saben? Cambió el mensaje de los apóstoles de Jerusalén. Allí estaban diciendo que hay que circuncidarse y ahora le aparece que el Mesías le habló en el desierto y que hoy dice que es por gracia y que no hay que circuncidarse. Él no es un verdadero apóstol. Es más, él probablemente se cambió del judaísmo por dinero. Eso le decían los corintios. Ese es el contexto de lo que leímos. Ya que se estaba cuestionando si él era un apóstol, etcétera, etcétera, vamos de lleno a lo que dice el texto. Y el texto dice en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra acusan es la palabra anakrinousi. Hermanos, acuérdense la palabra crino. Jesús dijo, me crino. Mateo 7:1. ¿Y qué significa? No juzguéis. No juzguéis. Bajo ninguna circunstancia. Juzguen. No juzguen. No juzguéis. Bueno, la palabra en cuestión es anakrinousi. Anakrinousi. Y esta palabra significa acusar, criticar, averiguar, escudriñar, buscar la verdad mediante un proceso cuidadoso, interrogar en una corte, expresar desaprobación, examinar. Los apóstoles, los corintios estaban investigando a Pablo, estaban escudriñando a Pablo, tenían a Pablo bajo el microscopio. Pablo dice, bueno, contra los que me están criticando, contra los que me están acusando, contra los que están investigándome, esta es mi apología. Esta es mi apología. Esta es mi defensa. El problema con la palabra apología, hermanos, es que esa palabra significa defenderse en un juicio. Pero Pablo en este momento, en el año que escribió Corinto, está en Éfeso. ¿Cómo es que se va a defender en una corte si él no está presente? Bueno, él está hablando figuradamente. Esta es mi defensa. Eso es lo que dice el texto. El texto dice que lo estaban acusando y ahora Pablo va a presentar una defensa. Una de las cosas que criticaban los corintios es que Pablo está predicando solo por dinero, cosa que ya vimos que él decidió no aceptar esa ayuda para que después él no estuviera comprado y no pudiera ni predicar, etc. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está defendiéndose? Número 1, porque Pablo sí tiene derecho. Si el sello de su apostolado es la iglesia de Corintio, eso quiere decir que él es un apóstol. Y si él es un apóstol, él tiene derechos como apóstol. Él tiene ciertos derechos. Y eso es lo que le está diciendo. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos exousia de comer y beber? ¿No tengo autoridad espiritual para comer y beber? Y la primera es comer y beber. Escríbanlo así y se van a dar cuenta de algo hermoso que vamos a aprender esta noche con estas 3 cosas que voy a poner aquí. Les gustará, hermano. La palabra de Dios es un tesoro. Exousia, libertad,
¿Se acuerdan que dicen, nosotros tenemos libertad para comer? Bueno, dice, yo tengo libertad de los diezmos y las ofrendas, comer y beber. Segundo que dice, versículo 5. Y esto que vamos a leer, tiene tanta riqueza. Vea por favor conmigo el versículo 5, ahí en su Biblia, porque quiero que vea lo hermoso de ese texto. Versículo 5. No tenemos derecho, sigue hablando la misma palabra, no tenemos exousia, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. Me encanta eso. No tengo derecho de traer una hermana. Hermanos, ahí en su bosquejo vamos a poner ciertas palabras. No tengo derecho de traer una hermana por mujer. Eso quiere decir una esposa. Eso es lo primero que vamos a poner en el literal ahí. Esposa. Algunos hermanos, como los católicos, la teología de la Iglesia Católica Romana dice que ahí está hablando de monjas, que ahí está hablando de diaconisas, ahí está hablando de mujeres como las que tenían al Señor Jesucristo. No está hablando de esposas porque los apóstoles, los obispos no tienen que estar casados según ellos. Y quieren torcer el texto para decir nuevamente, como en el capítulo 7, que aquí no está hablando de una esposa, sino de servidoras como las monjas. Aquí está hablando de una esposa cristiana, una esposa creyente. ¿Saben por qué, hermano? Porque en tiempo del apóstol Pablo, si una mujer andaba a la par de un hombre y no era su esposa, se consideraba prostituta. Esto es una novedad. ¿Por qué? Porque Jesús habló de proveer para los apóstoles, pero nunca dijo nada de proveer para las esposas. Si Pablo tiene derecho de traer a una mujer como hermana, bueno, esa hermana también tiene derecho de comer y beber. No se lo va a comer el siervo, también la sierva. Es una novedad. Ningún judío, hermanos, oiga eso. Jesús no habló de las esposas, no habló de ayudarle ni darle de comer a la esposa. Ningún judío se iba a estudiar la Torá y llevaba a su esposa. ¿Ven por qué es una novedad? Los discípulos del Señor cargaban a sus esposas. No. ¿Por qué? Porque no era así. Pero Pablo dice, ¿saben qué? Tengo derecho de traer a una esposa. ¿Ven la novedad? Él puede cargar una esposa. Pero me encanta esto que le voy a decir. Dice hermana. No dice pastora. No dice apóstola. No. Si Pablo está casado, le llamaríamos apóstola, como los falsos apóstoles de hoy en día. Pero ahí simplemente, y es el título que Pablo le da a su posible esposa si hubiera tenido, una hermana, no pastora y no apóstol. Lo que sí implica el texto es que esta hermana tiene que ser especial, no puede ser cualquier mujer, tiene que ser una hermana, en todo el sentido de la palabra. Otra cosa que enseña este texto es que en este momento Pablo no tiene esposa. Insisto con la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que Pablo nunca estuvo casado y algunos dicen que Pablo nunca estuvo casado. Yo sí pienso que estuvo casado y le voy a dar dos razones por las que sí creo que Pablo estuvo casado. Número uno, él fue miembro del Sanedrín, el tribunal judío. Para ser miembro del Sanedrín hay que ser mayor de 50 años y estar casado. Y número dos, cuando estudiamos el capítulo 7, nos dimos cuenta que Pablo tiene material de sobra sobre el matrimonio. Él sabe sobre el matrimonio. Un soltero no tiene toda la información que los casados tenemos acerca del matrimonio. Así que si usted lee de nuevo el capítulo 7, se va a dar cuenta que solo un casado puede hablar como habla Pablo. La mujer, el hombre, pero él, hermanos, decide, aunque tiene el derecho de estar casado, él decide estar soltero. Él dice, yo tengo derecho a no ejercer mi derecho. Y yo opto por estar soltero. Si Pablo hubiera estado casado, la esposa de Pablo, no la apóstola, porque ya vimos, la esposa del apóstol Pablo hubiera sufrido hambre, hubiera sufrido tribulaciones, hubiera naufragado, no hubiera tenido ropa adecuada como no la tenía el apóstol Pablo. Entonces, considerando todas esas cosas y teniendo el don de abstinencia, entonces él decidió mejor estar soltero y para que nada estorbe la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios.
Todos sabemos que muchas veces los problemas matrimoniales afectan grandemente la predicación del Evangelio. Así que Pablo dice, prefiero estar solo. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Vamos aquí en el 6. Los otros apóstoles. Hermanos, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos parecen que están solteros. Timoteo parece que está soltero. Silas está soltero. Pero ahí dice, En el caso de Pedro tenía esposas, pero nunca se involucró en nada, la esposa, nada. sí, ya vamos. Solo la suegra. No diga nada al principio. Fíjense, hermano, los otros apóstoles, no todos estaban casados, ya les dije, Mateo, Marcos, Lucas y Juan parece que no estaban casados, pero hubieron unos que sí. Por eso dice los otros apóstoles. Sigamos leyendo el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor. Los hermanos de Jesús no creyeron en Él hasta que resucitó. Pero después de resucitar, bueno, Él tuvo hermanos. Y nuevamente dicen los católicos que aquí está hablando de los primos del Señor. Porque María fue siempre virgen. No, aquí no está hablando de primos. Aunque, como teólogo le voy a decir, hermano, este texto no es suficiente para determinar si está hablando de primos o de hermanos. ¿Sí? O sea, si tuviéramos solo ese texto, no podemos decir si está hablando de un matrimonio anterior de José, como dicen algunos intérpretes católicos, que José tuvo un hogar primero, dejó hijos y después se casó con María, y por eso los medios hermanos, no. Pero gracias a Dios no tenemos solo un texto. Mateo 13:55. Vamos a leerlo. Mateo 13:55. Como le dije, gracias a Dios no tenemos solo eso. Que el hebreo y el arameo no tienen palabras para distinguir entre hermano y primo. Usan la misma palabra en hebreo, pero en griego sí. Y aquí no está hablando de primos, aquí está hablando de hermanos. Pero ya le dije que solo ese versículo de Corintios no es suficiente para aclarar si está hablando de un matrimonio de afuera de José. Pero en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, el que escribió el Epístola Universal? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Eso quiere decir, hermano, que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos después de haber tenido a Jesús. Sigamos leyendo el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Ahí estamos. Y Cefas. Bueno, ¿quién era Cefas? Vamos a ir a Juan 1:42. Juan 1:42. Saludos. Juan 1:42. Cefas es una forma aramea para decir Petros. Juan 1:42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas en arameo, que quiere decir Pedro, piedra en griego. Estuvo casado, como sabemos, Marcos 1:29. Marcos 1:29. Marcos 1:29 al 31. Amén. Marcos 1:29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. O sea que Pedro estuvo casado. Le sanó a la suegra en Capernaum. Así que por eso dice el texto,
No tenemos derecho de comer y beber, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, así como Cefas tiene su esposa, bueno, dice el apóstol Pablo, yo también tengo derecho de tener una esposa. Pero falta el versículo 6, y es Bernabé. Bernabé, hijo de consolación, significa Bernabé, hijo de consolación, nacido en Chipre, era apóstol. Ya estudiamos eso, de que él era apóstol en el sentido de enviado, de un maestro misionero, no en el sentido de los 12 escogidos personalmente por nuestro Señor. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿No tengo derecho de no trabajar? Dice el apóstol Pablo. ¿No tengo derecho de dejar mi trabajo manual para ganarme la vida y poder entregarme totalmente al ministerio del Evangelio? Los otros apóstoles no trabajan, pero Pablo sí trabaja. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Los rabinos se sustentaban de 4 formas. Número 1, ponga en su bosquejo, ahí dice, ¿cómo se sustentaba un rabino? Número 1, rico. La primera forma en que un maestro se sustentaba era pegándose a un rico. Él se iba a vivir probablemente a la casa de un rico y el rico estaba feliz con sostenerlo con tal que se dedicara a la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios. Otra forma era cobrando por la enseñanza. Cobrando. Él les ponía una cuota. Número 3, mendigando. Número 1, rico. Número 2, cobrando. Número 3, mendigando. Número 1, apegándose a un rico. Número 2, cobrando. Número 3, mendigando. Número 4, trabajando. Y era la menos deseable. Se apegaban a un rico, cobraban, mendigaban o trabajaban. Bueno, el apóstol Pablo decidió trabajar mejor para no cobrar por predicar el Evangelio. Y eso, hermanos, causó la molestia en los fuertes de Corintios, porque los fuertes de Corintios hubieran preferido que su maestro no trabajara en algo tan deshonroso como hacer tiendas de campaña. Porque para ellos, los que trabajaban con las manos eran gente de clase baja. Eso es lo que dice los versículos que hemos leído. Ahora los vamos a aplicar. Primera palabra, frutos. Frutos. Si su vida tiene fruto, no importa quién le critique. Si su vida no tiene fruto, no importa quién le alabe. 2. Ejemplo. El apóstol Pablo, hermanos, en esos textos se está poniendo de ejemplo. Él está diciendo, ustedes son mi gloria en el Señor, ustedes son mi trabajo en el Señor. En el versículo 1 dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ustedes son el sello de mi apostolado. Yo he rehusado de cobrar el Evangelio. Yo, varias veces dice, yo. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, pero si anuncio el Evangelio, por lo cual si lo hago. Él está hablando, él se está poniendo de ejemplo. En el siglo I, en tiempos de Pablo, hermanos, los maestros usaban su vida como ejemplo para enseñar. En tiempos de Pablo. Pero en la actualidad es de mal gusto ponernos de ejemplo. No somos ejemplos cuando predicamos. El mensaje que predicamos no es yo. El mensaje que predicamos es Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, un buen sermón se ha echado a perder porque el pastor comienza a decir, y yo? Ustedes deberían de ser como yo. Les voy a dar 7 pasos para que sean como yo. Les voy a dar las 7 llaves para que algún día sean como yo. Las 7 luces para que algún día se vean como yo. Los 7 secretos para que tengan lo que yo tengo. No, el tema de mi predicación es Jesucristo, no mi vida personal. 3, refrán. Quería llegar a esta palabra porque me va a encantar. Refrán. Esta es una tríada. Si usted lee la carta de Judas
Judas también utiliza tríada, a los llamados, santificados y amados. Usa 3 cosas. Son tríadas. Bueno, aquí tenemos una tríada que el apóstol Pablo usó y que es común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a los dos para que ustedes vean qué bonito es este refrán. Este es un refrán. Comer, beber y gozar la vida. Es un refrán. Segundo libro de Samuel 11:11. Segundo libro de Samuel 11:11. Pablo, no tengo derecho de comer, beber y gozar la vida con una hermana. Eso está diciendo. Segundo libro de Samuel 11:11. ¿Por qué? Porque es un refrán. El refrán decía, come, bebe y pásala bien. Y ese pásala bien es un eufemismo para hablar sobre las relaciones. Vean lo que dice el segundo libro de Samuel 11:11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Recuerde que David quiere que él descienda y tenga relaciones con su esposa. Pero él le dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Ven el refrán? ¿Ven el dicho? ¿Ven la tríada? Para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Lucas 12:19. En el Nuevo Testamento, el mismo refrán. Come, bebe y pásala bien. Pero ya saben lo que significa pásala bien. Y dice, y dormir con mi mujer, comer, beber y dormir con mi mujer. Lucas 12:19. Otra vez, el mismo refrán que Pablo utilizó en el texto que leímos. Dice, leamos el 16. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y digo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Come, bebe, regocíjate. ¿Ven? Es un refrán. Y el apóstol Pablo no desperdició la oportunidad para ocupar este refrán de comer, beber y gozar la vida. Número 4. Perdón. Hechos 15:39. Perdón. Hechos 15:39. Es interesante, hermano, todo lo que se le puede sacar a un texto. ¿Se han fijado? Todo lo que Dios nos dice en un pedacito de su palabra. Hechos 15:39. Dice así la palabra del Señor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Qué quiero decir, hermano? Hace 6 o 7 años, cuando Pablo escribió a Corintios, se pelearon por Marcos. Pero vea 1 Corintios 9 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de nuestra trabajo. ¿Ven cómo lo menciona? Como amigos, como que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo perdonaron. Él menciona a Bernabé, aunque se pelearon hace 6 años. Fue un gran desacuerdo que tuvieron, tanto así, hermano, que tuvieron que separarse y ya no siguieron juntos. Pero Pablo ya lo perdonó. Y como estamos en la aplicación, pudiera decir yo qué cosas debemos ya olvidarlas. Hay cosas, hermano, y mi esposa sabe, aquí en mi hogar hay nombres que no se pueden decir nunca más. Hay palabras que no se pueden decir. Aunque si me muera de enojado o se muera de enojado. ¿Por qué? Porque hay que aprender a perdonar, hermano. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a nosotros. Si lo leemos así de corrido, no nos damos cuenta que Pablo ha orado en su corazón y ha perdonado a Bernabé. 5. Sencillez. El apóstol no tenía una buena casa, no tenía dinero, no tenía ropa adecuada, a pesar de ser un apóstol genuino, a pesar de ser un hijo del rey,
Él era sencillo. ¿Y sabe qué? Eso le molestaba a algunos. Oh, es que ese pastor no tiene una buena imagen. Estamos en el siglo XXI. Los pastores tienen que tener una imagen para que la gente, pues, lo siga. Si nosotros hubiéramos conocido al apóstol Pablo, mal vestido, ropa vieja, enfermo, encadenado, preso, no tiene esposa, está soltero, da mucho que sospechar. Probablemente me están acusando que se roba el dinero de las ofrendas, le sale pus de sus ojos, lo apedrean. No es el tipo de... ha estado preso. ¿Se imaginan? Yo fuera a buscar trabajo de pastor y los primeros que yo he estado preso. Siempre me peleo con los líderes religiosos a donde llego, siempre me peleo con ellos. Y tanto así que me meten a la cárcel. ¿Se imaginan que un pastor llegara a pedir trabajo con ese currículum? Sencillez. Estos apóstoles de hoy en día muestran la sencillez que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos no son genuinos. Él sí. 6. Bienestar. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué no cobra? Porque él piensa en el bienestar de los demás. Hermano, ¿qué piensa la gente de los pastores que agarran el nombre de Jesús como negocio? ¿Qué piensa la gente? Lo ven mal. Ahora quiero que vean, hermano. Ser pastor de la iglesia de Corinto, chambroso, pleitisto, carnales, se están dividiendo por los líderes. Ay, que yo soy de Pablo. Ay, no, yo soy de Cefa. Ay, yo de Apolo. Y los peores, y yo de Cristo. Esos eran los más orgullosos. ¿Se imagina ser pastor de ellos? De esos que dicen, sus cartas son duras, su presencia corporal débil. Pero él los ama. Y piensa en ellos antes que en él. Piensa en el bienestar de los corintios. Para él era más importante que sus propios derechos. Número 7. Porque estamos hablando del sostén. No tenemos derecho de comer y beber. No tengo derecho que la iglesia me sustente. No tengo derecho a dejar de trabajar para que la iglesia me sustente y yo me dedique a la iglesia. Pero pasa algo. El pastorado no es una excusa para la pereza. Debemos dedicarnos a la obra espiritual. Claro que sí, pero no por pereza. Hay gente, hermano, que quiere ser pastor porque dice, bueno, voy a tener un buen estilo de vida, voy a poder leer buenos libros y no voy a trabajar. No se hace pastor no por eso. El pastorado es un llamado de Dios. No se estudia para ser pastor. El pastorado es un llamado. Pero, ¿debemos sostener a todos los pastores? No, porque hay un requisito. Hechos 6:4. Y si no lo hacen, entonces no tienen derecho a ser sostenidos. Hechos 6:4. Y aquí dice cuál es el trabajo de un pastor. Y si yo no cumplo ese trabajo, bueno, no tengo derecho porque el obrero es digno de su salario. El obrero, nadie más. Y si yo quiero un salario, bueno, aquí está el trabajo de un pastor. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo de un pastor. Orar y leer la Biblia. Bueno, yo voy a ser pastor y voy a hacer el día, ¿verdad? Pagan de aquí para allá. No, eso es pereza. Y el pastorado no es una excusa para la pereza. Número 8. El pastorado es sagrado. Ser pastor, hermano, es sagrado. Usted pone a alguien que no tenga vocación, no puede. Ponga a predicar a alguien que no ha sido llamado para eso, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene vocación. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios, es sagrado. Y por eso debemos honrar y remunerar a los pastores. ¿Cuántos pastores dejan de ser pastores porque se tienen que ir a trabajar para ganarse la vida? Porque no han comprendido que el trabajo es sagrado. Número 9. Valor. Debemos valorar el trabajo de un siervo. No todos, hermano, porque hay dos tipos de pastores. El pastor que no se mete con nada, que ahí en www.centraldesermones.com entra, descarga un sermón que hizo otro pastor y dice, las 7 leyes de la prosperidad. Lo predica y no se mete en nada, sabe que los hermanos están robando, adulterando, etcétera, etcétera, y él nunca toca esos textos. Él va, predica su sermón, no sabe de la condición espiritual del hermano, ni siquiera sabe dónde vive, ni siquiera sabe cómo se llama.
A él no le importan esas cosas. Él predica su sermón, se monta su Pathfinder y se va a comer al burger y tranquilo. Y está el otro tipo de pastor, el que no nos agrada, el que se mete en nuestra vida, el que nos pregunta cómo estamos con el Señor, el que le interesa nuestra vida espiritual, el que le interesa nuestro crecimiento, el que ora por nosotros, el que lucha grandes batallas, aunque no lo miramos. El que le pregunta, hermano, yo lo veo triste, yo lo veo apagado, hermano, ¿qué le pasa? Usted no es así, hermano, yo no miro que usted sirva, ¿qué le pasa? Y como Juan el Bautista, son pastores que dicen la verdad y por decir la verdad les cortan la cabeza. Miren lo que dice 1 Corintios 9, versículo 11. Está hablando del apóstol Pablo y hablando del valor pastoral. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? En otras palabras, dice el apóstol Pablo, si yo oro por ustedes para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere, yo oro todos mis rodillas, todos los días, para que Dios los guarde, que les dé salud, etc. ¿Es gran cosa si ciego de ustedes lo material? Debemos valorar, hermano, que Dios siembre lo eterno en nosotros a través de un siervo imperfecto. Eso es lo que dice. Él tiene derecho a comer y beber y ser sostenido por la iglesia. Número 10. Es un deber. Y esta es la causa de por qué muchas veces no llega la bendición en nuestra vida. Gálatas 6, 5, 6 y 7. ¿Cuántos han escuchado la frase de Dios no puede ser burlado? ¿Cuántos la han oído? Esa frase está fuera de contexto. Siempre que yo lo oigo, cuando la esposa le dice al hombre, voy a andar con otra. No, Dios no puede ser burlado. Bueno, ese texto no habla de eso, pero siempre se ocupa que sepa. Dios no puede ser burlado cuando no honramos a nuestros líderes espirituales. Miren lo que dice Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No olvides ese texto. Para mí ha sido una bendición. Cuando yo conocí ese texto, yo aprendí que yo debía era mi deber sostener a mi hermano. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que nos aconseja. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Comencé el capítulo 9 contando el testimonio de la hermana que andaba comprando queso y huevos para su pastor. ¿Se acuerdan? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué? Vean el versículo que sigue. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En ese contexto es que Dios no puede ser burlado. Si yo soy enseñado por un líder, bueno, yo debo participar con él todas las bendiciones que Dios me da. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si yo como oveja no bendigo a mi pastor, como hermano, si yo como oveja no diezmo ni ofrendo, si algún día Dios dice, bueno, vos pastor, no voy a esperar que los hermanos diezmen y ofrenden. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que yo sembré, eso voy a cosechar. Si yo soy una mala oveja, bueno, voy a tener malas ovejas. Todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Porque Dios no puede ser burlado. Es nuestro deber. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo escribe. ¿Se imaginan lo difícil que fuera predicar este texto si yo hubiera elegido el texto? Se oyera como que le estoy pidiendo dinero, ¿sí o no? Pero no, hermano, es el texto que toca. Pablo dice, no tengo derecho de comer y vivir que la iglesia me sostenga. ¿No tengo derecho? Claro que sí. Y a manera, hermanos, de conclusión, me voy a meter con su vida ahorita, con su corazón. ¿Honra usted a su pastor? ¿Le apoya económicamente? El que sabe, yo no tengo. Quizás por eso. ¿Le ama? ¿Tiene usted un pastor? ¿Tiene usted alguien que siembre en usted lo espiritual? Si no hay vida espiritual, no hay nada. Dice entonces, si sembramos entre vosotros lo espiritual. Uno tiene que ver, hermano, si ese líder está sembrando en mí lo espiritual. Uno tiene que analizar eso. Porque si no están sembrando lo espiritual en su corazón, no se va a sentir satisfecho, va a sentir que le falta algo. ¿Y sabe qué? No es que le falte algo, es que le falte todo. Es gran cosa. Si se gane de vosotros lo material, ¿alguna vez ha sembrado en un siervo de Dios? Si no es así, se está perdiendo de un gran privilegio que el Señor le bendiga.